Imagínese vivir en un mundo donde las fronteras espirituales que parecían insuperables comienzan a desmoronarse. Naciones enteras, antes cerradas al Evangelio, son ahora escenario de una transformación espiritual sin precedentes. Parece imposible. ¿Qué pasaría si te dijera que más de 1 millón de musulmanes están recurriendo a Jesucristo en un movimiento que ha dejado perplejos a líderes religiosos y políticos? Este es el comienzo de un avivamiento profetizado hace milenios, una revelación que conecta las Escrituras con eventos más recientes. ¿Qué hay detrás de este fenómeno? Será el cumplimiento de Isaías, capítulo 19, verso 21, donde Dios promete: «Y el Señor será conocido en Egipto, y los egipcios conocerán al Señor en aquel día». O tal vez estamos presenciando el desarrollo de Mateo, capítulo 24, versículo 14, donde Jesús declara que el Evangelio será predicado en todo el mundo antes del fin. Prepárate, porque en los próximos minutos nos adentraremos en un viaje de misterio, profecía y esperanza. Revelaremos cómo los sueños, visiones y manifestaciones sobrenaturales han llevado a miles a la verdad del Evangelio. Además, exploraremos las profundas implicaciones de este movimiento espiritual para los acontecimientos de los últimos días. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu perspectiva sobre el futuro y tal vez sobre la eternidad. El despertar de una nación, como los musulmanes, comenzaron a aceptar a Jesús en cifras asombrosas. En un mundo marcado por la polarización religiosa y cultural, pocos podrían haber imaginado que un avivamiento tan significativo surgiría precisamente entre aquellos que, históricamente, siempre han sido vistos como distantes del Evangelio. Sin embargo, lo que estamos presenciando hoy es más que un cambio gradual o un simple movimiento social. Es un despertar espiritual que desafía las explicaciones humanas. 1 millón de musulmanes que aceptan a Jesucristo no es solo una cifra impresionante. Es un cumplimiento profético que hace eco de las Escrituras y señala el fin de los tiempos. Pero ¿cómo empezó? ¿Qué motivó esta ola de conversiones en lugares donde durante mucho tiempo el cristianismo fue rechazado o incluso prohibido? Para entender lo que está sucediendo, debemos volver a la esencia de las promesas bíblicas. En Isaías, capítulo 19, verso 25, hay una profecía que menciona a Egipto, a Siria e Israel como bendición en medio de la tierra. Lo que parecía imposible en tiempos de guerra, persecución e intolerancia está empezando a materializarse de maneras sorprendentes. Dios está moviendo corazones en regiones que antes eran espiritualmente estériles, y este movimiento tiene profundas raíces en el plan divino de reconciliación. El Evangelio, que durante siglos enfrentó barreras culturales, lingüísticas y políticas, está encontrando un terreno fértil en los corazones de aquellos que tenían sed de respuestas espirituales. Los sueños y las visiones han jugado un papel central en este fenómeno. Muchos informes provienen de hombres y mujeres que durante la noche tuvieron encuentros sobrenaturales con alguien que se presentó como Isa al-Masí, el Jesús de la Biblia. Estos informes, por extraordinarios que parezcan, no son raros. Los testimonios de sueños en los que Jesús aparece trayendo un mensaje de amor y redención se multiplican en países como Irán, Egipto, Siria y otros. Uno de los casos más impactantes fue el de un líder comunitario que luego de una serie de visiones decidió entregar su vida a Cristo. Describió cómo Jesús lo llamó por su nombre diciendo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Esta frase, registrada en Juan, capítulo 14, versículo 6, resonó en su mente hasta que ya no pudo ignorar el llamado. Además de las experiencias sobrenaturales, otra fuerza impulsora de este despertar es el impacto de las Escrituras traducidas a los idiomas locales.
Por primera vez, millones de musulmanes tienen acceso directo a la palabra de Dios en su lengua, sin intermediarios. La Biblia está siendo leída y comprendida por quienes antes la consideraban prohibida. Muchos informan que al leer los evangelios sintieron una paz y una conexión que nunca antes habían experimentado. Es como si las palabras saltaran de las páginas para tocar sus almas, confirmando lo escrito en Hebreos, capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Pero este movimiento no está exento de desafíos. La persecución sigue siendo una realidad brutal para quienes eligen seguir a Cristo en los países de mayoría musulmana. Muchos enfrentan el rechazo familiar, la pérdida del empleo e incluso amenazas de muerte. Sin embargo, el valor de estos nuevos conversos es impresionante. Están dispuestos a perderlo todo por algo que consideran la verdad absoluta. Esto nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 10, versículo 39. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. También hay un aspecto colectivo en este despertar que no se puede ignorar. Lo que está sucediendo no es solo una suma de conversiones individuales, sino el surgimiento de comunidades enteras que están abrazando el Evangelio. En muchos casos, estas comunidades operan en secreto, lejos de los ojos del gobierno o de grupos religiosos extremistas. Es un movimiento silencioso pero poderoso que está dando forma al futuro espiritual de regiones enteras. Las iglesias clandestinas están floreciendo en lugares donde nunca se pensó que fuera posible adorar a Jesús. La conexión con las profecías bíblicas es innegable. El apóstol Pablo en Romanos, capítulo 15, verso 21, cita a Isaías cuando dice: «Aquellos a quienes no fue anunciado, lo verán, y aquellos que no lo oyeron, entenderán». Este texto parece cobrar vida ante nuestros ojos. El Evangelio se predica donde antes se consideraba imposible, y aquellos que nunca han oído hablar de Jesús ahora lo conocen personalmente. Lo más impresionante de este movimiento es la forma en que trasciende las barreras humanas. No son solo los misioneros u organizaciones los que están impulsando esta transformación, es Dios mismo actuando directamente en los corazones. Es cumplimiento de lo dicho en Juan, capítulo 6, verso 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Es el Padre Celestial, a través del Espíritu Santo, atrayendo a personas de todas las naciones a su Hijo. Al mirar estas cifras y testimonios, inevitablemente surge una pregunta: ¿por qué ahora? ¿Por qué Dios está derramando su espíritu tan intensamente entre los musulmanes en este momento particular de la historia? La respuesta tal vez esté en el tiempo profético en el que vivimos. Nos acercamos al cumplimiento de todas las cosas, cuando el Evangelio debe llegar hasta los confines de la tierra antes de que Jesús regrese. Esta conversión masiva es una señal clara de que el reloj profético corre rápidamente y que la humanidad está siendo llamada a prepararse para lo que está por venir. La profecía de Isaías y el clamor de los gentiles, un misterio revelado en los últimos días. Entre las innumerables profecías que permean las Escrituras, una de las más intrigantes y cargadas de significado se encuentra en Isaías, capítulo 19, versículo 21. En este texto, Dios promete que será conocido en Egipto y que los egipcios, símbolo de las naciones gentiles, conocerán al Señor. Esta promesa, a primera vista, parecía improbable a lo largo de la historia, especialmente en tiempos de enemistad entre las naciones de Israel y sus vecinos. Pero en los últimos días, las señales del cumplimiento de esta profecía se están volviendo cada vez más evidentes a medida que millones de musulmanes recurren a Jesucristo en busca de salvación. ¿Qué hay detrás de esta impactante transformación y cómo se conecta directamente con el clamor profético de los gentiles?
Isaías profetizó en un contexto de profunda división y conflicto. Egipto representaba una potencia pagana, cuyas prácticas eran contrarias a la ley de Dios. Aún así, el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, describió un tiempo en el que Dios sería adorado en territorio egipcio y se levantaría un altar en su nombre. Esta imagen parecía inalcanzable para los contemporáneos de Isaías, pero apunta a algo mucho mayor: la inclusión de los gentiles en el plan de redención. Lo que una vez estuvo reservado solo para el pueblo de Israel ha sido prometido a las naciones, y esa promesa se está cumpliendo ante nuestros ojos. Sin embargo, para que esta profecía se hiciera realidad, tendría que suceder algo sobrenatural. El Evangelio por sí solo no podría superar barreras tan rígidas sin la intervención directa de Dios. Esto es exactamente lo que empezó a suceder en las últimas décadas, cuando acontecimientos aparentemente inconexos comenzaron a alinearse en un patrón profético. Desde una mayor comunicación global hasta un acceso más fácil a las Escrituras, se estaban preparando cuidadosamente las condiciones para que los gentiles conocieran al Señor. Pero había algo más profundo en juego: el grito de las almas que buscan respuestas que el mundo no puede ofrecer. El despertar entre los musulmanes es un testimonio de este grito. A pesar de su rica tradición espiritual y cultural, muchos han encontrado en su propia fe una sensación de vacío y desesperanza. A lo largo de las décadas, las historias de hambruna espiritual han crecido en comunidades enteras, lo que ha llevado a las personas a cuestionar su relación con Dios. Fue en este contexto de búsqueda y duda que el mensaje de Jesús comenzó a brillar. Y no era una luz cualquiera, sino una luz que iba más allá de los límites de la lógica humana, llegando a los corazones de una manera única y personal. Los sueños, las visiones y los encuentros sobrenaturales han sido los instrumentos más poderosos de este movimiento de conversión. Imagínense un pastor que durante años dirigió su comunidad con celo religioso, pero una noche tuvo un sueño en el que Jesús se le apareció diciendo: «Yo soy el camino que buscas». Estos informes no son aislados. Abundan las historias de hombres y mujeres que, sin haber oído hablar directamente de Jesús, reconocen su voz en sus sueños. Relatan sentir una calidez inexplicable, un amor incomparable y una convicción tan profunda que los lleva a abandonarlo todo para seguir este llamado. Además de las experiencias personales, otro elemento esencial en este escenario es la presencia de la palabra de Dios en los idiomas locales. Para muchos musulmanes, la Biblia siempre ha sido vista como un libro prohibido o distorsionado, pero cuando tienen acceso al texto original, las palabras parecen cobrar vida. En Isaías, capítulo 55, versículo 11, Dios declara que su palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Eso es exactamente lo que está pasando. Hombres y mujeres, al leer los evangelios, se topan con un mensaje que responde a sus preguntas más profundas. Descubren un Dios personal que no solo exige obediencia, sino que ofrece amor, perdón y redención. Curiosamente, muchos de estos conversos consideran que la profecía de Isaías es un reflejo de sus propias historias. El versículo que describe a Egipto conociendo al Señor y ofreciendo sacrificios conmueve profundamente a quienes viven en el Medio Oriente. Se ven a sí mismos como parte de este cumplimiento profético, como si sus propias vidas fueran una prueba viviente de que Dios está restaurando todas las cosas. Esta conexión no es solo espiritual, sino también emocional e histórica, y une a generaciones que han buscado la verdad sin nunca encontrarla por completo. Este movimiento también revela un misterio mayor: la reconciliación de las naciones con Dios y eventualmente entre sí.
Isaías no solo profetiza la conversión de Egipto, sino que también visualiza un tiempo en el que Egipto, Asiria e Israel estarán unidos en la adoración del Señor. Es una poderosa imagen de redención, donde las divisiones políticas, culturales y religiosas serán disueltas por el poder del Evangelio. Muchos teólogos creen que esta unión final será uno de los signos más evidentes de la proximidad de la era mesiánica. Por ahora, solo vemos los primeros frutos de este cumplimiento. El clamor de los gentiles, tan mencionado en las Escrituras, resuena en lugares que antes se consideraban impenetrables. La profecía de Isaías, que parecía lejana e incluso utópica, comienza a tomar forma ante nuestros ojos. Y es precisamente en este punto que nos damos cuenta de que no estamos simplemente presenciando un fenómeno religioso, sino un movimiento divino que prepara el escenario para que se desarrollen acontecimientos aún mayores. El papel del Espíritu Santo en el gran avivamiento entre los musulmanes. En cada gran movimiento espiritual a lo largo de la historia, el Espíritu Santo ha sido la fuerza invisible que transforma los corazones y cambia los destinos. En el caso del avivamiento entre los musulmanes, la acción del Espíritu Santo es tan evidente que no se puede ignorar. Más que estrategias humanas, esfuerzos misioneros o avances tecnológicos, lo que ha impulsado este despertar es la presencia palpable de Dios, llevando a las personas a un encuentro directo con Jesucristo. Este avivamiento no es solo una serie de conversiones aisladas, sino un movimiento coordinado por los cielos que se desarrolla de manera sobrenatural e impactante. Cuando miramos Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús promete a sus discípulos que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos y que serían sus testigos hasta los confines de la tierra. Esta promesa, hecha hace más de 2000 años, sigue cumpliéndose a nivel mundial, y la conversión masiva de musulmanes es un poderoso ejemplo de este poder en acción. El Espíritu Santo ha actuado de maneras que desafían la lógica humana, utilizando elementos simples como sueños, visiones e incluso encuentros inesperados para revelar la verdad de Cristo. Lo que hace que este movimiento sea tan impresionante es su naturaleza personal e íntima. Muchos de los que acuden a Jesús afirman sentir una presencia inexplicable que transforma sus vidas. Algunos describen un calor que llena el corazón, mientras que otros experimentan lágrimas incontrolables al escuchar el nombre de Jesús por primera vez. Esta transformación no proviene de argumentos teológicos ni de debates intelectuales, sino de un encuentro directo con la presencia del Espíritu Santo que derriba barreras culturales, religiosas y emocionales. En países donde el cristianismo está prohibido, las manifestaciones del Espíritu han sido aún más evidentes. En lugares donde no se pueden pronunciar palabras y las Escrituras no se pueden distribuir libremente, el Espíritu Santo ha encontrado maneras de llegar a los corazones. Son cada vez más comunes los informes de comunidades enteras que tuvieron el mismo sueño esa misma noche al ver a Jesús llamándolos. Estas experiencias sobrenaturales desafían cualquier explicación lógica y apuntan a una intervención divina directa. Además, el Espíritu Santo también está empoderando a los nuevos conversos para que enfrenten los desafíos que acompañan su decisión de seguir a Cristo. Muchos enfrentan el rechazo familiar, el ostracismo social e incluso una persecución mortal. Sin embargo, en medio de estas adversidades, estos creyentes encuentran una fortaleza que trasciende la comprensión humana. Testifican que es como si hubiera una voz interior que los consuela, anima y dirige, incluso en los momentos más oscuros. Esta fuerza, tan claramente descrita en Hechos capítulo 1, versículo 8, es el poder del Espíritu Santo en acción.
Uno de los aspectos más impresionantes de este avivamiento es la forma en que el Espíritu Santo une a personas de diferentes orígenes y contextos en una fe común. Los musulmanes de diferentes sectas que anteriormente no estaban de acuerdo entre sí en cuestiones religiosas encuentran unidad en el Evangelio. Esta reconciliación es algo que solo el Espíritu Santo puede lograr, ya que une divisiones profundamente arraigadas y conecta a las personas a través de una experiencia espiritual transformadora. Además, el Espíritu Santo ha desempeñado un papel crucial en la difusión del mensaje del Evangelio en regiones donde las palabras humanas son insuficientes. La convicción que Él trae es tan poderosa que no se puede ignorar. Muchos testimonios muestran que, incluso antes de oír hablar de Jesús, algunas personas ya sentían una inquietud en el corazón, como si los estuvieran preparando para algo mayor. Cuando finalmente encuentran el mensaje del Evangelio, todo cobra sentido y la transformación ocurre instantáneamente. Otro factor esencial es el discernimiento que el Espíritu Santo concede a los conversos. Al vivir en contextos donde la persecución es una realidad constante, estos creyentes necesitan sabiduría para afrontar situaciones peligrosas. Son comunes los informes de cristianos que escuchan una voz interior que les advierte sobre trampas o peligros inminentes. Esta guía sobrenatural es una prueba más de que el Espíritu Santo está profundamente involucrado en este movimiento de avivamiento. El Espíritu Santo también ha despertado un fervor evangelístico entre los propios conversos. Muchos, incluso cuando enfrentan riesgos graves, sienten un deseo irresistible de compartir su nueva fe con amigos y familiares. Esta audacia es otra característica de la acción del Espíritu Santo, ya que muchos de estos nuevos creyentes testifican que nunca imaginaron que tendrían el coraje de hablar de Jesús antes de su conversión. Ahora están dispuestos a sacrificarlo todo para que otros también puedan experimentar la misma verdad transformadora. Finalmente, es importante resaltar que la acción del Espíritu Santo en este avivamiento no se limita a intervenciones extraordinarias. También actúa de manera silenciosa pero igualmente poderosa, dando forma a los corazones con el tiempo. Muchos nuevos conversos informan cómo sus vidas comenzaron a cambiar en áreas prácticas, como relaciones, comportamientos y prioridades, después de entregar sus vidas a Cristo. Esta transformación gradual pero profunda es una prueba más del poder regenerador del Espíritu Santo. Cuando Jesús prometió el Espíritu Santo en Hechos, capítulo 1, versículo 8, sabía que sería a través de él que el Evangelio llegaría hasta los confines de la tierra. Lo que estamos viendo hoy en el mundo musulmán es el cumplimiento directo de esa promesa. El Espíritu Santo continúa siendo la fuerza vital que lleva el Evangelio a lugares que ninguna estrategia humana podría alcanzar, transformando corazones y preparando el escenario para los acontecimientos finales del plan redentor de Dios. Sueños y visiones, historias sobrenaturales que han transformado vidas en el mundo islámico. Cuando escuchamos sobre conversiones masivas al cristianismo en regiones predominantemente musulmanas, inevitablemente surge una pregunta: ¿qué está impulsando un cambio tan sorprendente? Si bien se pueden considerar muchos factores, uno se destaca de manera sobrenatural: los sueños y visiones que miles de musulmanes han relatado. Estos encuentros espirituales no solo desafían las explicaciones lógicas, sino que también reflejan la intervención divina directa, en línea con la promesa de Dios de revelarse a todos los que lo buscan con un corazón sincero. La Biblia nos da vislumbres de este tipo de manifestación en Joel capítulo 2, verso 28, donde está escrito: «Y sucederá después que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes
verán visiones. Este versículo, aunque inicialmente dirigido al pueblo de Israel, conlleva una promesa que trasciende fronteras y tiempos, anunciando que Dios usaría medios sobrenaturales para llegar a quienes lo buscan. En el contexto actual, esta profecía parece estar cumpliéndose de manera notable en el mundo islámico, donde las barreras culturales y religiosas a menudo dificultan la predicación del Evangelio de manera convencional. Los informes de sueños y visiones entre musulmanes que se convierten a Cristo son muchos y variados, pero tienen un elemento en común: una experiencia personal y transformadora con Jesús. Hombres y mujeres que nunca han tenido contacto con la Biblia o los misioneros describen haber visto a un hombre con túnicas blancas que les hablaba palabras de paz y amor. En muchos casos, este hombre se identifica como Isa al-Masih, el nombre de Jesús en el Corán, y los invita a seguirlo. La intensidad de estas experiencias es tan sorprendente que a menudo resultan en una decisión inmediata de abandonar las viejas creencias y abrazar la fe cristiana. Una de las historias más conocidas es la de un joven pastor musulmán en un país de Medio Oriente que durante un sueño vio a Jesús decirle: «Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas». Esta declaración, tomada de Juan, capítulo 10, versículo 11, fue tan poderosa que el joven se despertó con una convicción inquebrantable de que había encontrado la verdad. Como nunca había leído el Nuevo Testamento, comenzó a buscar información sobre Jesús y finalmente encontró a un cristiano que lo guió en la lectura de la Biblia. Hoy es un líder en su comunidad y comparte el Evangelio con otras personas que también buscan respuestas espirituales. Los sueños y visiones suelen ir acompañados de mensajes específicos que desafían las creencias de quienes los reciben, pero siempre con un tono de amor y aceptación. Algunas personas relatan que durante estos encuentros experimentaron una paz indescriptible, algo que nunca antes habían sentido. Esta paz, descrita por muchos como la paz que sobrepasa todo entendimiento, mencionada en Filipenses capítulo 4, versículo 7, es a menudo la que convence a los destinatarios de que se enfrentan a algo divino y genuino. El impacto de estos sueños y visiones no se limita solo a los individuos. En varias comunidades musulmanas, grupos enteros informan haber tenido experiencias sobrenaturales similares, a veces en la misma noche. En un caso documentado, en una aldea del África subsahariana, todos los residentes tuvieron el mismo sueño en el que Jesús los invitaba a conocer la verdad. Por la mañana se reunieron para compartir lo vivido y juntos decidieron buscar la palabra de Dios. Este tipo de fenómeno es difícil de explicar por medios naturales, pero refuerza la idea de que Dios está moviendo los corazones de maneras extraordinarias en preparación para lo que está por venir. Estas manifestaciones sobrenaturales no son nada nuevo en la historia de la fe cristiana, pero el contexto en el que ocurren las hace aún más significativas. En países donde poseer una Biblia o asistir a una iglesia puede resultar en prisión o incluso la muerte, los sueños y las visiones permiten que Dios se revele directamente, sin necesidad de intermediarios humanos. Este patrón refleja la promesa de Joel, capítulo 2, versículo 28, donde Dios declara que su espíritu será derramado sobre toda carne, sin limitaciones ni barreras. Es interesante notar que muchos de quienes reciben estos sueños y visiones informan que, antes de esto, estaban pasando por momentos de profunda búsqueda espiritual. Algunos dicen que clamaron a Dios en oración, pidiendo respuestas, incluso sin saber quién era Él realmente. Esta búsqueda sincera parece ser la llave que abre la puerta a estas experiencias sobrenaturales, demostrando que Dios escucha el clamor de quienes lo buscan con honestidad y deseo genuino de conocerlo. Además del impacto espiritual,
Estos sueños y visiones también han provocado cambios prácticos en la vida de las personas. A menudo, quienes han tenido estos encuentros sobrenaturales encuentran el coraje para desafiar las normas sociales y culturales, incluso cuando enfrentan una persecución severa. Se convierten en testigos vivos de la verdad que han encontrado, difundiendo el mensaje de Jesús en ambientes donde el Evangelio está prohibido. El hecho de que tantas personas en diferentes partes del mundo reporten experiencias similares con Jesús en sus sueños es un testimonio del alcance universal del Evangelio. No está limitado por fronteras políticas, lingüísticas o religiosas. Al contrario, trasciende todas las barreras y llega incluso a los lugares más remotos e inhóspitos. Esta verdad refuerza el poder del Espíritu Santo, que continúa obrando de manera sobrenatural, atrayendo a la gente a Jesús en preparación para los tiempos proféticos. El cumplimiento de Mateo 24:14, la predicación del Evangelio a todas las naciones. A lo largo de la historia, el deseo de difundir el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones ha sido una misión fundamental para los cristianos. Pero lo que estamos viendo hoy, especialmente entre las poblaciones musulmanas, es algo que trasciende las estrategias misioneras y los esfuerzos humanos. Este impresionante movimiento de conversiones es una de las señales más llamativas del cumplimiento de una poderosa profecía que se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 14, donde Jesús afirma: «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Esta afirmación, hecha hace más de 2000 años, sigue resonando hoy, señalando el escenario profético de los últimos tiempos. Mateo 24 es uno de los capítulos más conocidos de la Biblia, ya que registra el sermón profético de Jesús sobre las señales que precederían al fin de los tiempos. Entre guerras, hambrunas, terremotos y persecuciones, Él hace una declaración que destaca por su alcance. El Evangelio del Reino sería predicado en todas las naciones antes de que llegara el fin de los tiempos. Esta promesa tiene un inmenso peso espiritual, ya que no es solo un desafío misionero, sino también una clave para comprender el reloj profético de Dios. Cada avance en el alcance del Evangelio señala que estamos más cerca de la consumación del plan divino. En las últimas décadas hemos visto el mensaje de Cristo cruzar barreras culturales, geográficas y religiosas de maneras nunca antes vistas. En el mundo musulmán, donde el Evangelio ha encontrado resistencia durante siglos, ahora hay una apertura inesperada y sobrenatural. Las conversiones masivas, los sueños y visiones de Jesús y el creciente acceso a la palabra de Dios en los idiomas locales apuntan al cumplimiento directo de Mateo 24:14. Miles de musulmanes han informado cómo el Evangelio se está volviendo accesible de maneras que antes parecían imposibles, incluso en naciones donde la práctica del cristianismo está prohibida por ley. Esta difusión del Evangelio también refleja la promesa de que Dios alcanzaría las naciones, o más bien los pueblos, término que en el griego original se refiere a distintos grupos etnolingüísticos. No se trata solo de llegar a territorios geográficos, sino de lograr que todas las personas, independientemente de su cultura o idioma, tengan la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Este detalle es significativo en el contexto actual, ya que los avances tecnológicos como Internet y las redes sociales han jugado un papel crucial en la difusión del Evangelio en regiones que antes eran inaccesibles. En países de Oriente Medio y el norte de África, donde la práctica abierta del cristianismo puede provocar la muerte, se está llegando a muchas personas a través de plataformas digitales. Los sermones, estudios bíblicos y testimonios se comparten de forma anónima,
lo que permite a quienes buscan respuestas espirituales entrar en contacto con el Evangelio sin exponerse a riesgos inmediatos. Además, las aplicaciones de lectura de la Biblia se han convertido en herramientas indispensables que permiten a millones de personas leer las Escrituras en su propio idioma y en la privacidad de sus hogares. Estas innovaciones tecnológicas, aunque modernas, parecen ser instrumentos utilizados por Dios para cumplir lo que Jesús predijo. Otro factor relevante es la creciente valentía de los misioneros que se sienten llamados a llevar el Evangelio a lugares donde la persecución es intensa. Muchos han arriesgado sus vidas para compartir el mensaje de Cristo en regiones dominadas por el Islam. A pesar del peligro, los impulsa la certeza de que están participando del cumplimiento de Mateo 24:14. Estas historias de valentía inspiran no solo a quienes están directamente involucrados en la obra misional, sino también a los nuevos conversos que, incluso en circunstancias adversas, eligen proclamar su fe. Sin embargo, el movimiento misionero no es el único responsable del cumplimiento de esta profecía. Dios ha usado lo inesperado, lo invisible y hasta lo sobrenatural para llegar a los corazones. Es notable cómo los informes de sueños y visiones de Jesús son a menudo el punto de partida para muchos musulmanes que deciden seguir a Cristo. Estos encuentros personales no solo confirman la verdad del Evangelio, sino que también conectan a las personas directamente con el plan divino, mostrando que el mensaje del reino trasciende las fronteras humanas. El hecho de que el Evangelio esté llegando a un número tan grande de musulmanes también tiene un profundo peso simbólico. Durante siglos, el Islam fue visto como una de las mayores barreras a la expansión del cristianismo. La resistencia al Evangelio en los países de mayoría musulmana era tan fuerte que muchos creían que era imposible lograr avances significativos en esas regiones. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy es una reversión de este escenario, donde lo que parecía impenetrable ahora se convierte en un campo fértil para la obra de Dios. Esta expansión del Evangelio no solo está transformando vidas individuales, sino también impactando a comunidades enteras. Están surgiendo iglesias clandestinas en lugares donde antes no había testimonio cristiano. Y comunidades que alguna vez vivieron con miedo, ahora encuentran fuerza y unidad en la fe en Jesús. Estas pequeñas pero poderosas señales de transformación muestran que el Evangelio del Reino no solo se está predicando, sino que está dando frutos, tal como lo prometió Jesús. Mateo 24:14 sigue siendo un poderoso recordatorio de que predicar el Evangelio es una parte central del plan de Dios para la humanidad. Cada persona que escucha el mensaje de Cristo es un testigo vivo de que Dios está cumpliendo su promesa. Cuando Jesús declaró que el Evangelio sería predicado a todas las naciones, estaba afirmando que su reino trascendería barreras y alcanzaría todos los rincones de la tierra. Hoy, al ver el avance del Evangelio entre los musulmanes, nos damos cuenta de que vivimos en una época de aceleración profética, donde cada vida transformada nos acerca al cumplimiento completo de esta promesa divina. La persecución y el precio del seguimiento de Jesús en los países de mayoría musulmana. La decisión de seguir a Jesús nunca ha sido una elección fácil en lugares donde el cristianismo es visto como una amenaza cultural, social o incluso política. Para muchos que viven en países de mayoría musulmana, declarar su fe en Cristo significa arriesgarlo todo: familia, amigos, carrera y a menudo la vida misma. Esta realidad es reflejo de las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 10, verso 22, donde advierte: «Y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo». Esta advertencia
no solo se aplica a los primeros cristianos, sino que también resuena poderosamente con los desafíos que enfrentan quienes hoy abandonan el Islam para seguir al Salvador. La persecución no es solo una posibilidad, es casi una certeza para quienes eligen declarar su fe en Cristo en muchos países islámicos. Las historias que surgen de estas regiones revelan el costo extremo que conlleva la decisión de seguir a Jesús. En muchas partes del mundo musulmán, quienes se convierten al cristianismo enfrentan consecuencias inmediatas. Las familias rechazan a sus propios hijos, considerándolos traidores. En algunas culturas, los conversos son denunciados ante las autoridades locales, donde pueden ser arrestados, acusados de apostasía o blasfemia. También hay quienes enfrentan violencia directa por parte de familiares que creen que están actuando en defensa de su religión. Este alto precio, sin embargo, no desanima a quienes encuentran la verdad en Cristo. Por el contrario, muchos afirman que la certeza de seguir el único camino verdadero les da la fuerza para soportar las pruebas más difíciles. Un joven en Pakistán contó cómo lo golpearon y lo echaron de su casa cuando confesó su nueva fe en Jesús. Perdió todo lo que conocía: su familia, su comunidad, su seguridad. Sin embargo, testifica que en ese momento de mayor desesperación sintió una paz indescriptible y una presencia tan fuerte que supo que no estaba solo. Esta experiencia lo fortaleció para permanecer firme en su fe, incluso en medio de la persecución. El acoso no se limita solo al ámbito personal o familiar. En muchos países está institucionalizada, respaldada por leyes que prohíben la conversión al cristianismo y criminalizan cualquier intento de predicar el Evangelio. Estas leyes, a menudo aplicadas estrictamente, hacen prácticamente imposible que los cristianos vivan abiertamente su fe. Las iglesias están cerradas, los servicios religiosos se llevan a cabo en secreto e incluso la posesión de una Biblia puede considerarse un delito grave. En regiones como Arabia Saudita e Irán, las penas para quienes eligen seguir a Jesús pueden incluir largas penas de prisión, tortura e incluso la pena de muerte. Sin embargo, hay una fuerza que se manifiesta poderosamente en estos contextos de extrema oposición: el coraje que proviene del Espíritu Santo. Muchos de los que enfrentan persecución informan que sus oraciones se vuelven más intensas, sus comunidades cristianas más unidas y su fe más profunda. Esta transformación refleja las palabras de Mateo, capítulo 10, versículo 22, ya que perseveran no por sus propias fuerzas, sino por la convicción de que Dios está con ellos. El temor al hombre es reemplazado por la reverencia a Dios, y esto les da una audacia que confunde incluso a sus perseguidores. La iglesia clandestina, especialmente en países donde predomina el Islam, ha crecido como testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Estos cristianos no pueden reunirse en grandes templos ni celebrar servicios públicos, pero encuentran formas de conectarse y adorar, incluso bajo vigilancia constante. Las casas, los sótanos e incluso los bosques se convierten en lugares de adoración, y la palabra de Dios se comparte cuidadosamente, y a menudo se memoriza para evitar su pérdida si se confiscan las Biblias. Esta resiliencia demuestra que, incluso en las condiciones más adversas, el mensaje de Cristo no puede ser silenciado. Los relatos de los cristianos perseguidos también revelan una paradoja interesante. Cuanto mayor es la oposición, más fuerte parece ser la fe de quienes la enfrentan. Esta realidad se puede observar en testimonios de conversos que, a pesar de conocer los riesgos, eligen compartir el Evangelio con otras personas. Muchos dicen que sienten la responsabilidad espiritual de llevar el mensaje de salvación a sus familiares y amigos, aunque saben que esto puede aumentar la hostilidad hacia ellos.
Esta disposición a arriesgarlo todo es un reflejo directo del poder del Evangelio y de la transformación que opera en el corazón humano. La persecución, aunque dolorosa, también sirve como un recordatorio constante de que el Evangelio tiene un precio. Quienes recurren a Cristo en contextos hostiles comprenden profundamente el valor de su fe, porque no es solo una decisión personal, sino un compromiso con consecuencias eternas. Con cada desafío que enfrentan, demuestran que el amor de Cristo es más fuerte que cualquier oposición que el mundo pueda presentar. Esta resiliencia y perseverancia que se observa en tantos cristianos perseguidos no es solo un testimonio de su fe, sino también una inspiración para otros creyentes de todo el mundo. Nos recuerdan que seguir a Jesús requiere sacrificio, pero también ofrece la esperanza de la salvación eterna. La advertencia de Mateo 10:22, que advierte sobre el odio que el mundo tendría contra los seguidores de Cristo, va acompañada de una promesa implícita: el que permanece fiel verá la gloria de Dios. Es esta esperanza la que sostiene a quienes, en medio de la oscuridad de la persecución, continúan proclamando la luz del Evangelio. Conexiones proféticas, Daniel, el Apocalipsis y la conversión de naciones enteras. Las Escrituras están llenas de profecías que a lo largo de los siglos han intrigado a eruditos y creyentes en busca de respuestas sobre los planes divinos para la humanidad. Entre los libros que más llaman la atención en este escenario se encuentran Daniel y Apocalipsis, ambos llenos de visiones detalladas que revelan el desarrollo de los acontecimientos finales. Uno de los aspectos más fascinantes de estas profecías es cómo parecen apuntar a la inclusión de todas las naciones en el plan de salvación, algo que cobra especial relevancia en el contexto de la conversión de los musulmanes al cristianismo. Cuando miramos las Escrituras, especialmente Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, leemos de una gran multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua, de pie ante el trono de Dios, adorando al Cordero. Este texto arroja luz sobre lo que estamos presenciando actualmente, un movimiento de conversión a escala global que refleja el cumplimiento de un plan divino global. El libro de Daniel, con sus visiones de los reinos de la tierra y la soberanía suprema de Dios, ofrece una base profética esencial para comprender los acontecimientos del fin de los tiempos. En Daniel, capítulo 7, versículo 14, hay una visión de un reino eterno dado al Hijo del Hombre, donde todos los pueblos, naciones y lenguas le servirían. Esta profecía apunta directamente al gobierno universal de Cristo, y la conversión de un gran número de musulmanes puede verse como un preludio de este logro. Cuando analizamos los movimientos espirituales que han ocurrido en las últimas décadas, es evidente que Dios está reuniendo a personas de todo el mundo para ser parte de su reino eterno. El Apocalipsis complementa estas visiones, presentando imágenes de eventos celestiales que aportan un significado profundo a lo que ocurre en la tierra. El capítulo 7, versículo 9, destaca una gran multitud, vestida de blanco, representando a los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Esta multitud incluye personas de todas las naciones, un detalle que reafirma la amplitud del plan de redención de Dios. Este versículo en particular ha resonado fuertemente en el contexto de las conversiones musulmanas, ya que simboliza la inclusión de todas las personas en el entorno celestial, independientemente de su origen cultural o religioso. Lo que está sucediendo en el mundo islámico parece alinearse con estas visiones proféticas. La multiplicación de testimonios de conversiones no es un fenómeno aislado, sino parte de algo mucho más grande. Estamos hablando de un movimiento que trasciende fronteras y barreras lingüísticas, impactando a naciones enteras.
Los sueños y visiones que llevan a tantas personas a Cristo son un recordatorio de que Dios participa activamente en traer estas almas a Él, tal como se predice en las Escrituras. El simbolismo profético de Daniel y el Apocalipsis también ayuda a comprender los desafíos que enfrentan quienes eligen seguir a Cristo en contextos difíciles. Estos desafíos, a menudo descritos como persecuciones, son también signos del cumplimiento de profecías que señalan la resistencia del mundo al avance del reino de Dios. Así como Daniel fue fiel en medio de un ambiente hostil, muchos nuevos musulmanes, conversos, encuentran la fuerza para perseverar incluso frente a una gran adversidad. Un aspecto que vale la pena resaltar es cómo estas conversiones masivas reflejan el inicio de un cumplimiento más amplio de las profecías. El creciente número de musulmanes que se vuelven a Cristo sugiere que estamos viendo las primicias de la cosecha final mencionada en el Apocalipsis. Esta cosecha no se trata solo de individuos, sino también de naciones enteras que serán alcanzadas por el Evangelio. La visión de Apocalipsis 7:9 es un poderoso recordatorio de que Dios está reuniendo a su familia de todas partes del mundo, incluidos aquellos que durante mucho tiempo han sido considerados inalcanzables. La conexión entre las profecías de Daniel y el Apocalipsis también nos recuerda que Dios tiene el control soberano de todos los acontecimientos. A pesar de la persecución, la oposición y las dificultades, el avance del Evangelio en el mundo islámico muestra que ningún poder humano o espiritual puede impedir los planes de Dios. La visión de Daniel 7:14, donde el Hijo del Hombre recibe dominio eterno, es un recordatorio de que al final todos los reinos de la tierra estarán bajo el gobierno de Cristo. Esta verdad da esperanza y fortaleza a quienes enfrentan persecución, ya que saben que son parte de algo mucho más grande que sus circunstancias inmediatas. Otro punto fascinante es cómo las profecías de Daniel y el Apocalipsis a menudo enfatizan el papel del Espíritu Santo en el cumplimiento de los planes divinos. Es Él quien inspira, fortalece y guía a quienes están en el proceso de conocer la verdad. La presencia del Espíritu es evidente en los sueños, visiones y encuentros sobrenaturales que han llevado a tantas personas a Cristo. Estos elementos sobrenaturales confirman que el reino de Dios avanza no solo mediante esfuerzos humanos, sino también mediante intervenciones directas del cielo, exactamente como se describe en las Escrituras. Estas conexiones proféticas entre Daniel, el Apocalipsis y lo que está sucediendo en el mundo hoy no son meras coincidencias. Muestran que vivimos en tiempos de aceleración espiritual, donde las palabras de los profetas se cumplen ante nuestros ojos. La inclusión de naciones enteras en el plan de salvación es prueba de que Dios está obrando de manera poderosa y soberana. Y el avance del Evangelio entre los musulmanes es un testimonio vivo de este proceso profético. Apocalipsis 7:9 nos ofrece una visión del futuro, pero también un recordatorio del presente. Dios está llamando a personas de todas las naciones a ser parte de su reino eterno. Impactos globales. Cómo la aceptación de Jesús por parte de 1 millón de musulmanes está transformando el mundo. La conversión masiva de musulmanes al cristianismo es un fenómeno que va más allá de los límites de la espiritualidad personal y se extiende al escenario global. Cuando más de 1 millón de personas de una de las comunidades religiosas más grandes del mundo deciden seguir a Jesús, las implicaciones son inevitables y van desde cambios culturales hasta efectos profundos en los contextos sociales y políticos. Este movimiento no es solo una transformación interna para quienes se vuelven a Cristo. Resuena en múltiples esferas, alterando dinámicas que parecían inmutables. Para comprender la profundidad de este impacto, es crucial mirar Hechos capítulo 17, versículo 6,
donde los adversarios de los primeros cristianos dijeron: «Aquí también han llegado aquellos que han trastornado al mundo». Esta frase, dicha con intención crítica, resalta el poder transformador del Evangelio en cualquier sociedad. La aceptación de Jesús por parte de un gran número de musulmanes tiene efectos significativos dentro de las propias comunidades islámicas. La conversión al cristianismo representa una ruptura con las tradiciones culturales y religiosas que han moldeado generaciones. Para los nuevos creyentes, este cambio a menudo implica reorganizar sus vidas en torno a una nueva identidad espiritual que desafía las estructuras establecidas. Este impacto personal, sin embargo, repercute ampliamente y afecta a familias, comunidades e incluso sistemas de gobierno que dependen de la uniformidad religiosa para mantener la estabilidad social. A nivel cultural, la afluencia de cristianos exmusulmanes está generando una nueva forma de expresión espiritual en países donde el Islam ha sido predominante durante siglos. Con el crecimiento de las iglesias clandestinas y las comunidades secretas de fe, también surgen nuevas formas de adoración, estudio bíblico y evangelismo adaptados a estos contextos. Estas comunidades no solo preservan el fervor espiritual, sino que también crean un sentido de pertenencia que desafía las narrativas de aislamiento y miedo. Muchos de estos cristianos mantienen sus raíces culturales, pero reinterpretan aspectos de su identidad a través de la lente del Evangelio, ofreciendo al mundo un testimonio único de cómo la fe cristiana puede arraigarse en diferentes tradiciones. Políticamente, este movimiento tiene el potencial de alterar el equilibrio de poder en varias regiones. En algunos países, la religión no es solo una cuestión de fe, sino un marco central para el gobierno y la legislación. Cuando un número significativo de personas comienza a desviarse de las normas religiosas impuestas, los líderes políticos se ven obligados a afrontar un cambio en la dinámica social. Los gobiernos que tradicionalmente se oponen al cristianismo han intensificado las restricciones y aumentado la vigilancia de las actividades religiosas, poniendo de relieve el impacto de este movimiento. Sin embargo, estas acciones a menudo resultan en fortalecer la fe de los cristianos y crear redes de apoyo que trascienden las fronteras nacionales. Además, el impacto global de estas conversiones se refleja en la forma en que se percibe el cristianismo a nivel internacional. Durante siglos, el cristianismo fue frecuentemente asociado con Occidente, pero el crecimiento explosivo del Evangelio en el mundo islámico desafía esta percepción. Esta expansión demuestra que el mensaje de Cristo trasciende las barreras culturales y nacionales, uniendo a personas de diferentes orígenes en torno a una fe común. Esto también refuerza la idea de que el Evangelio es verdaderamente universal, cumpliendo el mandato dado por Jesús en Mateo, capítulo 28, versículo 19, de hacer discípulos a todas las naciones. Otro aspecto significativo es el impacto económico que puede generar este movimiento. Muchos conversos enfrentan pérdidas financieras debido al rechazo familiar, despidos e incluso boicots de sus comunidades. Sin embargo, en respuesta, están surgiendo iniciativas lideradas por cristianos para apoyar a quienes sufren a causa de su fe. Estas iniciativas suelen incluir la creación de pequeñas empresas, programas educativos y redes de apoyo que ayudan a los conversos a reconstruir sus vidas. Aunque estos esfuerzos a menudo se llevan a cabo en secreto, demuestran el poder de la solidaridad cristiana y el compromiso con el principio bíblico de ayudar a los necesitados. En el escenario internacional, las conversiones masivas también están desafiando a los líderes religiosos islámicos a enfrentar las cuestiones teológicas y prácticas que surgen con este movimiento.
Algunos líderes han tratado de reforzar su influencia a través de campañas públicas contra el cristianismo, mientras que otros han adoptado un enfoque más introspectivo, reconociendo la necesidad de una reforma interna. Esta tensión interna refleja el impacto transformador del Evangelio, que no solo cambia a los individuos, sino que también presiona a estructuras más grandes para que se adapten. Estos cambios también están teniendo repercusiones espirituales globales. El mundo cristiano, al observar el crecimiento del Evangelio en áreas de difícil acceso, se ha sentido inspirado a intensificar sus esfuerzos misioneros. Las iglesias y organizaciones cristianas de todo el mundo están respondiendo a este movimiento con un compromiso renovado de llevar el Evangelio a lugares donde aún no se ha predicado plenamente. Esta respuesta también incluye un mayor énfasis en la oración, reconociendo que el avance del Evangelio en regiones hostiles solo puede ocurrir a través del poder de Dios. El impacto espiritual se extiende también a otros cristianos, quienes se fortalecen con estos testimonios de perseverancia y fe. Los relatos de conversiones y los milagros que acompañan a estos movimientos a menudo inspiran a los creyentes en lugares donde la práctica del cristianismo es relativamente libre. Le recuerdan a la Iglesia global la urgencia del mensaje del Evangelio y el privilegio de vivir una fe que tantos otros están dispuestos a sacrificar todo para seguirla. La aceptación de Jesús por más de 1 millón de musulmanes no es solo un hito en términos numéricos, sino una señal clara de que el Evangelio avanza de maneras que desafían las expectativas humanas. Como en los tiempos apostólicos, el Evangelio continúa trastornando al mundo, llevando luz a lugares de oscuridad y uniendo a personas de todos los orígenes en una sola fe. Hechos 17:6 es un poderoso recordatorio de que el Evangelio, una vez plantado, inevitablemente transforma todo lo que toca. Los pactos de paz y los acontecimientos que preceden a la segunda venida de Cristo. Los acontecimientos globales que presenciamos hoy, incluida la conversión masiva de musulmanes al cristianismo, están estrechamente relacionados con el desarrollo de los acontecimientos proféticos descritos en las Escrituras. Uno de los aspectos más intrigantes del escenario profético es la relación entre el avance del Evangelio, los cambios políticos y las alianzas de paz que preparan el camino para la segunda venida de Cristo. En Daniel, capítulo 9, versículo 27, el profeta describe una alianza que se establecerá trayendo un período de paz temporal, pero que desencadenará acontecimientos apocalípticos. Este texto ha sido ampliamente estudiado como un hito importante para el comienzo del período final, a menudo llamado la Gran Tribulación. Las alianzas de paz, especialmente en Medio Oriente, han atraído gran atención en los últimos años. Regiones que habían sido sinónimo de conflicto durante décadas comenzaron a experimentar con esfuerzos de reconciliación y diplomacia que antes parecían imposibles. Estos acuerdos, como el de Abraham, por ejemplo, que unió a las naciones islámicas e Israel en un diálogo cooperativo, son vistos por muchos como preludios de algo más grande. No solo alteran la dinámica política, sino que también sirven como recordatorios de que las profecías bíblicas están en curso. El avance del Evangelio entre los musulmanes encaja en este contexto de manera significativa. La transformación espiritual que se está produciendo a nivel personal y comunitario contribuye a un clima donde la paz y la reconciliación entre pueblos antes hostiles se vuelven posibles. Sin embargo, las Escrituras dejan en claro que estos pactos de paz, aunque prometedores a primera vista, serán parte de un plan más amplio, donde las fuerzas del engaño intentarán usarlos para promover agendas contrarias al reino de Dios. Daniel 9:27 menciona que el pacto se hará por 1 semana,
Pero a la mitad de ese periodo, el engaño será revelado y el sufrimiento de los santos se intensificará. El vínculo entre las conversiones masivas y los pactos de paz se puede ver en el impacto que tiene el Evangelio en las personas y las naciones. Cuando las personas que alguna vez estuvieron arraigadas en las creencias y prácticas islámicas aceptan a Jesucristo, se convierten en agentes de transformación. Muchos de estos nuevos conversos testifican que a medida que conocen la paz de Cristo, también comienzan a desear la paz en sus comunidades y naciones. Este deseo genuino de reconciliación y unidad espiritual puede, a su vez, influir en líderes y gobiernos para que busquen soluciones pacíficas a conflictos históricos. Por otro lado, la profecía de Daniel nos advierte sobre la naturaleza engañosa de ciertos pactos. No todas las iniciativas de paz están alineadas con los propósitos de Dios, y algunas pueden usarse para perseguir agendas que conducen a persecución y sufrimiento. Esta tensión es evidente en los tiempos actuales, donde se concluyen muchos acuerdos internacionales, pero conllevan profundas implicaciones espirituales y políticas. Los creyentes que viven en estos contextos necesitan discernimiento para identificar qué está en línea con la voluntad de Dios y qué es parte del engaño profético descrito en las Escrituras. Otro punto de conexión importante es el papel de Israel en estas alianzas. La tierra prometida siempre ha sido fundamental para el plan de Dios, y la restauración de Israel en 1948 marcó uno de los acontecimientos proféticamente más significativos de la historia moderna. Hoy en día, las alianzas que involucran a Israel y las naciones islámicas están en el centro de atención, no solo por su importancia política, sino también por su significado espiritual. Muchos eruditos ven estas interacciones como precursoras del cumplimiento de Daniel 9:27, donde Israel juega un papel vital en los acontecimientos finales. Al mismo tiempo, la difusión del Evangelio entre los musulmanes no puede disociarse del papel de Israel en la historia de la redención. Muchos de los conversos informan que al estudiar las Escrituras, reconocen el papel especial de Israel como pueblo elegido de Dios y como la tierra donde el Mesías vendrá a reinar. Esto crea una conexión espiritual que trasciende siglos de enemistad y reconcilia a pueblos que alguna vez estuvieron en bandos opuestos. La tensión entre la esperanza de paz y la advertencia contra el engaño es un tema que resuena fuertemente entre los cristianos que estudian la profecía. Las Escrituras nos animan a buscar la paz y la reconciliación, pero también nos instan a permanecer vigilantes, sabiendo que habrá intentos de utilizar estos esfuerzos para alejar a la gente de la verdad. Esta vigilancia espiritual es especialmente importante en un momento en el que tantos están siendo atraídos a Cristo, ya que el adversario intentará por todos los medios impedir el avance del reino de Dios. El avance del Evangelio entre los musulmanes, las alianzas de paz y los acontecimientos globales recientes están interconectados de maneras que solo la soberanía divina puede orquestar. Daniel 9:27 no solo describe eventos futuros, sino que nos recuerda que todo está bajo el control de Dios. El mismo Dios que lleva a los musulmanes a la fe en Jesucristo es el que dirige la historia hacia el cumplimiento de su propósito eterno. El texto nos anima a observar atentamente los tiempos y a reconocer las señales que apuntan al inminente regreso de Cristo, un regreso que traerá paz verdadera y duradera a todas las naciones. La Iglesia invisible, el crecimiento del cristianismo en lugares donde está prohibido. El cristianismo siempre ha florecido en tiempos y lugares donde parecía imposible crecer. Durante los primeros siglos, bajo el dominio del Imperio Romano, la persecución no logró silenciar a la Iglesia. Al contrario, fortaleció su fe y su testimonio. Hoy en día,
En regiones donde ser cristiano todavía significa enfrentar una severa persecución, el Evangelio continúa avanzando de manera sobrenatural. A este movimiento se le suele llamar la Iglesia Invisible, formada por hombres y mujeres que incluso sin templos ni visibilidad pública, viven su fe de una manera vibrante y transformadora. Esta realidad hace eco de las palabras de Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 18. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En los países de mayoría musulmana, donde el cristianismo no solo está desalentado, sino prohibido por la ley, el concepto de iglesia invisible adquiere especial relevancia. En estos lugares, la fe cristiana se practica en secreto, con reuniones en hogares, en pequeños grupos o incluso en entornos digitales. No hay placas visibles, templos ni congregaciones, pero la iglesia existe, crece silenciosamente y da testimonio de la verdad del Evangelio. Este fenómeno desafía las expectativas humanas y demuestra que la Iglesia de Cristo no está limitada por estructuras físicas o leyes humanas. La valentía de los cristianos que forman parte de esta Iglesia invisible es una demostración del poder del Evangelio. Muchos arriesgan sus vidas para reunirse con otros creyentes, sabiendo que ser descubiertos podría resultar en arresto, tortura o incluso la muerte. A pesar de esto, continúan reuniéndose, compartiendo la palabra de Dios y viviendo según las enseñanzas de Jesús. Para ellos, la promesa de Mateo 16:18 es una fuente constante de fortaleza y esperanza. Saben que incluso frente a la persecución más feroz, la iglesia que Cristo estableció no puede ser destruida. La expansión de la iglesia invisible en países como Irán, Arabia Saudita y Afganistán ha sido impresionante. En Irán, por ejemplo, el cristianismo se considera la religión de más rápido crecimiento, aunque enfrenta severas restricciones. Los informes indican que miles de personas recurren a Cristo cada año, a menudo a través de sueños, visiones y encuentros sobrenaturales. Esta es una evidencia clara de que el Espíritu Santo está obrando poderosamente en lugares donde la predicación abierta del Evangelio es imposible. Uno de los aspectos más destacables de este crecimiento es cómo se produce de forma descentralizada. No hay figuras de liderazgo público ni organizaciones visibles que dirijan este movimiento. Más bien, está dirigida por creyentes comunes y corrientes que comparten su fe de manera discreta pero impactante. Distribuyen Biblias clandestinamente, oran unos por otros en secreto y a menudo discipulan a nuevos conversos en sus propios hogares. Esta descentralización refleja la naturaleza orgánica de la iglesia primitiva y demuestra que el Evangelio no depende de grandes estructuras, sino del poder transformador del mensaje de Cristo. La tecnología ha jugado un papel clave en el crecimiento de la iglesia invisible. Las aplicaciones de mensajería cifrada, las plataformas de redes sociales y las transmisiones en línea han permitido a los cristianos de países cerrados conectarse con otros creyentes y acceder a recursos espirituales. Los estudios bíblicos, los servicios y las oraciones se llevan a cabo de forma digital, creando una red global de apoyo espiritual. Si bien el entorno digital trae sus propios desafíos, como la vigilancia gubernamental, también ofrece una oportunidad sin precedentes para que el Evangelio llegue a lugares que antes eran inaccesibles. Otro aspecto fascinante de la Iglesia Invisible es cómo ha podido cruzar barreras culturales y lingüísticas. En muchos casos, los conversos al cristianismo no solo abrazan la fe, sino que también se convierten en agentes de reconciliación en sus comunidades. Promueven el perdón, la paz y la unidad, desafiando las divisiones que han marcado sus culturas durante generaciones.
Este testimonio es poderoso y a menudo lleva a otros a preguntarse de dónde viene esta transformación. La persecución, paradójicamente, ha sido uno de los mayores impulsores del crecimiento de la Iglesia invisible. Al tratar de silenciar a los cristianos, los perseguidores a menudo terminan difundiendo el Evangelio aún más. Esto refleja la promesa de Jesús en Mateo 16:18 de que ni siquiera las puertas del infierno prevalecerían contra su iglesia. La persecución obliga a los creyentes a depender enteramente de Dios, fortaleciendo su fe y su testimonio. Además, muchos de los que observan su valentía y perseverancia acaban interesándose por la fe cristiana, lo que provoca un aumento de las conversiones. La Iglesia invisible también tiene un profundo impacto espiritual en el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Los testimonios de cristianos perseguidos inspiran a los creyentes en países donde la libertad religiosa está garantizada, recordándoles el precio del discipulado y la importancia de vivir una fe auténtica. Nos muestran que la Iglesia no se define por edificios o instituciones, sino por la comunidad de santos que siguen a Jesús de todo corazón. La promesa de Jesús en Mateo 16:18 es evidente en el crecimiento de la Iglesia invisible. A pesar de las barreras políticas, culturales y religiosas, el Evangelio continúa avanzando, trayendo esperanza y transformación a lugares donde antes solo había oscuridad. Esta realidad nos recuerda que la Iglesia es, ante todo, una obra divina, sostenida por el mismo Cristo, quien garantizó su victoria final contra todas las fuerzas que intentan destruirla. La existencia y crecimiento de la Iglesia invisible son un testimonio vivo de que la palabra de Dios es inquebrantable y que su plan de redención se está cumpliendo. El contraste entre la profecía bíblica y el escenario geopolítico actual. El panorama geopolítico actual está lleno de tensiones, incertidumbres y cambios rápidos que dan forma a las naciones y las relaciones entre ellas. Al mismo tiempo, las Escrituras revelan un panorama profético que parece desarrollarse en medio de estos acontecimientos. El contraste entre lo que está sucediendo en el mundo y lo que se ha predicho en las profecías bíblicas es a la vez una advertencia y una confirmación para quienes creen en la palabra de Dios. Uno de los textos que iluminan este momento se encuentra en Salmos, capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué las naciones se amotinan y la gente imagina cosas vanas? Esta pregunta retórica resalta la rebelión de las naciones contra Dios, un patrón que continúa manifestándose en la historia humana y que se intensifica en los tiempos actuales. Las profecías bíblicas a menudo nos señalan el Medio Oriente, un epicentro de conflictos que tienen repercusiones globales. Naciones enteras se han visto sacudidas por guerras, revoluciones y colapsos económicos, creando un ambiente de caos y desesperación. Al mismo tiempo, vemos a los líderes mundiales unirse en busca de soluciones, a menudo celebrando acuerdos y alianzas que a primera vista prometen estabilidad, pero que a menudo tienen profundas implicaciones espirituales. Este escenario es un reflejo del mensaje del Salmo 2, que revela que las naciones a menudo buscan independizarse de Dios, confiando en sus propios planes en lugar de someterse a su gobierno soberano. El surgimiento de alianzas internacionales y la creciente influencia de bloques políticos y económicos globales también reflejan aspectos proféticos de las Escrituras. En Daniel, Apocalipsis y otros textos proféticos hay referencias a coaliciones de poder que buscarán dominar y controlar naciones, a menudo en directa oposición a los propósitos de Dios. Estos movimientos, vistos como esfuerzos humanos para lograr la paz y la seguridad, a menudo ignoran la verdadera fuente de estabilidad y justicia, el gobierno de Dios. La conversión a gran escala de musulmanes se produce en un contexto en el que muchas naciones islámicas enfrentan crisis políticas y sociales. Estos factores, junto con las tensiones religiosas internas, crean un escenario
en el que la gente busca respuestas espirituales fuera de las estructuras tradicionales. Para muchos, el cristianismo ofrece una esperanza que trasciende los fracasos del liderazgo humano y de las instituciones religiosas. Esta búsqueda de la verdad y la paz espiritual contrasta marcadamente con los esfuerzos geopolíticos de sus gobiernos, que a menudo se centran en fortalecer su influencia a través de medios militares, económicos o ideológicos. Otro elemento sorprendente del contraste entre la profecía bíblica y el escenario actual es el creciente clamor por la paz en medio de la inestabilidad global. Los líderes mundiales a menudo hablan de la necesidad de una paz duradera, especialmente en el Medio Oriente, pero las Escrituras indican que cualquier intento de lograr esa paz sin Dios está condenado al fracaso. Este patrón es evidente en el Salmo 2, donde las naciones se amotinan y los reyes de la tierra conspiran, pero todo esto es en vano, porque no reconocen la soberanía del Señor. Las tensiones entre Israel y sus vecinos también siguen desempeñando un papel importante en el escenario mundial, alineándose con las promesas y profecías bíblicas. Mientras muchas naciones buscan aislar o debilitar a Israel, el pueblo judío sigue siendo el centro del plan redentor de Dios. El Salmo 2 también señala la centralidad del Hijo de Dios, quien será exaltado como Rey Supremo. Esto sugiere que los esfuerzos humanos por socavar los propósitos de Dios en Israel y el mundo finalmente se encontrarán con su intervención divina. El contraste se vuelve aún más evidente cuando consideramos los avances tecnológicos y el impacto cultural que han dado forma a las sociedades modernas. Si bien muchos ven estas innovaciones como soluciones a los problemas del mundo, las profecías bíblicas nos advierten sobre el peligro de depender del poder humano en lugar de la sumisión a Dios. Las herramientas creadas para facilitar la comunicación, promover la prosperidad y fortalecer la seguridad a menudo terminan siendo utilizadas para controlar, engañar y oprimir. Esto refleja lo que se describe en el Salmo 2. Las naciones y los pueblos continúan imaginando cosas vanas, poniendo su fe en sistemas y estructuras que no pueden salvar. A pesar de este escenario de rebelión y tensión, las profecías también nos ofrecen un vistazo de la obra de Dios en medio de todo esto. La conversión de los musulmanes, por ejemplo, es un recordatorio de que Dios está obrando de manera poderosa para atraer a personas de todas las naciones hacia Él. Aunque las naciones puedan resistirse al Evangelio, el Espíritu Santo continúa obrando en los corazones, transformando vidas y preparando el camino hacia Él, el cumplimiento último de los propósitos de Dios. El Salmo 2 también nos recuerda que la soberanía de Dios no está limitada por las circunstancias humanas. Mientras las naciones se amotinan y buscan caminos alternativos, Dios mantiene el control, dirigiendo la historia hacia el cumplimiento de su plan eterno. Este contraste entre la rebelión humana y la autoridad divina es un tema central no solo en el Salmo 2, sino en toda la narrativa bíblica. Nos llama a confiar en el Señor incluso en tiempos de gran incertidumbre. A medida que el panorama geopolítico continúa desarrollándose, el contraste entre las profecías bíblicas y los acontecimientos actuales se vuelve cada vez más evidente. Las tensiones, los conflictos y los intentos de paz nos recuerdan la verdad del Salmo 2. Solo Dios tiene el poder de traer una paz duradera y solo en su Hijo todas las naciones encontrarán la verdadera redención. Este contraste no es solo una observación pasiva, sino una llamada a discernir los tiempos y buscar sobre todo el reino de Dios. El llamado al arrepentimiento, lo que la conversión masiva revela sobre el fin de los tiempos. La historia del cristianismo está marcada por un llamado continuo al arrepentimiento, un mensaje central en el ministerio de Jesús y los apóstoles. Este llamado no es solo un llamado al cambio moral, sino un grito urgente
para que la humanidad se reconcilie con Dios antes del día final. Cuando somos testigos de conversiones masivas, como las que ocurren en el mundo islámico, recordamos la relevancia de este llamado y su papel en el cumplimiento de los acontecimientos de los últimos tiempos. El apóstol Pedro, en su predicación registrada en Hechos, capítulo 3, versículo 19, enfatizó esta verdad cuando dijo: «Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, y de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio». Esta invitación al arrepentimiento siempre ha sido más que una simple decisión personal, conlleva implicaciones cósmicas y eternas. En el contexto actual, donde un número sorprendente de musulmanes está recurriendo a Cristo, vemos una respuesta colectiva a este llamado. Muchos de estos conversos informan haber experimentado una intensa convicción de sus pecados antes de tomar la decisión de seguir a Jesús. Esta convicción no es solo el resultado de argumentos racionales o debates teológicos, sino de una acción directa del Espíritu Santo, que saca a la luz la necesidad del arrepentimiento y la reconciliación. Estos relatos nos recuerdan que el arrepentimiento es más que un reconocimiento superficial de errores. Implica un profundo cambio de mente, corazón y dirección. Muchos de los que recurren a Cristo provienen de contextos donde prevalecen la culpa y la condenación, pero encuentran en el Evangelio la oferta de perdón y restauración. Testifican que cuando se arrepintieron, experimentaron una paz y una libertad que nunca habían conocido. Esta experiencia refleja la promesa de Hechos 3:19, donde el arrepentimiento allana el camino para tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. La conexión entre el arrepentimiento y los acontecimientos del fin de los tiempos es evidente en las Escrituras. Jesús a menudo asociaba el llamado al arrepentimiento con la inminencia del reino de Dios. En Mateo, capítulo 4, verso 17, Él inició su ministerio con la proclamación: «Arrepiéntete, porque el reino de los cielos está cerca». Esta misma urgencia se siente en las conversiones de hoy, donde muchos informan que sienten que Dios está acelerando su obra en preparación para los eventos finales. Interpretan sus propias historias como parte de un movimiento más amplio que apunta al cumplimiento de las profecías sobre la predicación del Evangelio a todas las naciones antes del fin. Esta llamada está también profundamente ligada a la esperanza escatológica. El arrepentimiento no solo ofrece perdón, sino que prepara los corazones para el regreso de Cristo. En un mundo lleno de caos, incertidumbre y pecado, el Evangelio ofrece una salida, una oportunidad para que las personas y las naciones se vuelvan a Dios antes de que llegue el juicio. Este juicio, mencionado repetidamente en las Escrituras, es a la vez un acto de justicia y de restauración, y el arrepentimiento es la única respuesta apropiada ante él. Los conversos del mundo islámico a menudo enfrentan rechazo, persecución y sufrimiento por su decisión de seguir a Cristo. Sin embargo, muchos informan que el arrepentimiento les ha dado valor y convicción inquebrantables. Reconocen que su antigua forma de vida no podía ofrecerles el perdón o la paz que encontraron en Jesús. Este testimonio es un poderoso recordatorio de que el arrepentimiento es transformador, no solo a nivel espiritual, sino también a nivel práctico y emocional. Al mismo tiempo, el arrepentimiento es una invitación que se extiende también a cuantos observan estos acontecimientos desde lejos. Las historias de conversiones masivas nos desafían a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y evaluar si estamos viviendo de acuerdo con su voluntad. En Hechos 3:19, Pedro destaca que el arrepentimiento trae tiempos de refrigerio.
Esto sugiere que, además de ser un acto necesario para el perdón de los pecados, también abre puertas para experimentar la presencia restauradora de Dios en nuestra vida diaria. El arrepentimiento no es solo una responsabilidad individual, también tiene implicaciones comunitarias e incluso nacionales. La Biblia nos da ejemplos de ciudades y naciones que experimentaron una renovación espiritual cuando respondieron al llamado al arrepentimiento. En el contexto actual, las conversiones musulmanas están creando comunidades de fe enteras en lugares donde antes el cristianismo era prácticamente inexistente. Estas comunidades a menudo se convierten en faros de esperanza y transformación, que influyen incluso en aquellos que aún no se han vuelto a Cristo. Este movimiento de arrepentimiento y conversión es también evidencia del cumplimiento de las profecías bíblicas sobre los últimos días. Nos recuerda que Dios está trabajando activamente para atraer a sí mismo a personas de todas las naciones antes de que Cristo regrese. Cada vida transformada es un testimonio de que el tiempo se acerca y que el Evangelio sigue siendo la mayor esperanza de la humanidad. El arrepentimiento, como se describe en Hechos 3:19, es un regalo que allana el camino para una relación renovada con Dios y la vida eterna. Nos llama a abandonar nuestros propios caminos y volvernos al camino que Dios ha preparado a través de Jesucristo. En este contexto, las conversiones masivas que estamos viendo hoy son prueba de que el Espíritu Santo está moviendo los corazones de manera poderosa, preparando el escenario para la consumación de todas las cosas. La gloria de Dios manifestándose. ¿Qué esperar en el futuro cercano según las Escrituras? La manifestación de la gloria de Dios es un tema central en toda la narrativa bíblica. Desde la creación del mundo hasta las visiones proféticas de los últimos tiempos, la gloria divina se revela como la máxima expresión del carácter, poder y propósito de Dios. Hoy en día vemos señales claras de esta manifestación en acontecimientos que desafían la lógica humana, como el crecimiento del cristianismo en medio de la persecución, la conversión de musulmanes en cantidades extraordinarias y el cumplimiento de profecías que apuntan a los últimos días. Esta evidencia nos señala una expectativa basada en las Escrituras de lo que está por venir. Isaías capítulo 60, verso 1 dice: «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti». Este versículo lleva un mensaje profético que nos invita a percibir la gloria de Dios emergiendo en tiempos de oscuridad. La gloria de Dios se manifiesta más poderosamente en tiempos de mayor oposición y oscuridad. Esto es evidente en el contexto de conversiones masivas entre musulmanes. En muchos de estos casos, la gloria del Señor se revela de manera sobrenatural, a través de sueños, visiones y milagros que llevan a miles de personas a conocer la verdad de Cristo. Estas experiencias no solo transforman vidas individuales, sino que también señalan la soberanía de Dios en lugares donde su presencia aparentemente estaba ausente. Así como Isaías 61 nos anima a levantarnos y brillar, estos nuevos conversos se convierten en reflejos de la luz de Cristo en sus comunidades. Esta manifestación de la gloria divina no se limita al plano individual, sino que tiene un impacto global y cósmico. Las Escrituras muestran que a medida que avance el tiempo hacia el regreso de Cristo, la gloria de Dios será cada vez más evidente, tanto en la creación como en los acontecimientos históricos. La conversión de personas de todas las naciones y lenguas es un reflejo directo de esto, cumpliendo el plan de Dios de reconciliar al mundo consigo mismo. Isaías 60 también describe a las naciones que vienen a la luz de Dios y traen sus tesoros en reconocimiento de su soberanía. Esta imagen no es solo una visión del futuro, sino algo que comienza a manifestarse en el presente.
La gloria del Señor desafía también los poderes de este mundo, exponiendo sus limitaciones y fragilidades. En el contexto actual, esto se hace evidente en el contraste entre los sistemas humanos, marcados por la corrupción y la injusticia, y el poder transformador del Evangelio. Naciones que alguna vez fueron enemigas del mensaje de Cristo, ahora se están convirtiendo en terreno fértil para el avance del reino de Dios. Esta inversión de expectativas es una expresión clara de la gloria de Dios, que actúa en una dirección contraria a la lógica humana, demostrando que es capaz de realizar lo imposible. Además, la gloria de Dios se revela de manera especial en la unidad de los creyentes, en regiones donde el cristianismo es severamente perseguido. La comunión entre los seguidores de Cristo se convierte en un testimonio poderoso. Se reúnen, comparten recursos y se alientan mutuamente, a menudo arriesgando sus vidas para seguir siendo luz en medio de la oscuridad. Esta unidad es un reflejo del carácter de Dios, cuya gloria se manifiesta en la reconciliación y el amor entre su pueblo. La promesa de Isaías 61 también apunta a la victoria final de Dios sobre todas las fuerzas del mal. La luz de la gloria divina no solo disipa las tinieblas, sino que las derrota por completo. Este es un tema recurrente en las profecías bíblicas, que presagian un tiempo en el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El movimiento de conversión masiva entre los musulmanes es una anticipación de ese gran día en el que las naciones reconocerán la soberanía de Dios y se entregarán a su majestad. Otra forma en que se manifiesta la gloria de Dios es en el coraje y la perseverancia de sus siervos. Los cristianos que enfrentan persecución por su fe a menudo testifican que incluso en medio de dificultades extremas sienten la presencia de Dios de manera tangible. Informan que esta presencia les da fuerza para soportar las pruebas y permanecer firmes en su fe. Estos testimonios son prueba viviente de que la gloria de Dios no es solo algo que debe contemplarse en el futuro, sino una realidad presente que sostiene y transforma a quienes confían en Él. A medida que avanza el reloj profético, la manifestación de la gloria de Dios se vuelve más visible, tanto en los cielos como en la tierra. Las señales de los tiempos, como el crecimiento del Evangelio en lugares inesperados, los cambios geopolíticos y el cumplimiento de las profecías bíblicas, son indicaciones de que la luz del Señor está brillando más intensamente. Esta luz no solo ilumina, sino que atrae, llamando a personas de todas las naciones a volverse a Dios y experimentar su presencia transformadora. El mensaje de Isaías 61 es un llamado a la acción y a la expectativa. Nos recuerda que la gloria de Dios no es estática sino dinámica, impactando vidas, comunidades y naciones de maneras que sobrepasan la comprensión humana. A medida que nos acercamos a los acontecimientos finales descritos en las Escrituras, la manifestación de la gloria divina seguirá creciendo, revelando la soberanía de Dios y preparando el camino para el regreso triunfante de Cristo. Lo que vemos hoy es solo el comienzo de un movimiento que culminará en la plenitud de la luz y la gloria del Señor reinando sobre toda la tierra. Hemos llegado al momento más crucial de este viaje. Lo que acaba de escuchar no son solo historias o análisis. Es evidencia viviente de que las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros ojos. Cuando más de 1 millón de musulmanes recurren a Cristo, cuando los acontecimientos globales hacen eco de las Escrituras y cuando la gloria de Dios se manifiesta tan poderosamente en lugares de oscuridad, es imposible ignorarlo. Estamos viviendo en tiempos proféticos. Todo esto apunta a un hecho ineludible. El reloj profético corre y el regreso de Jesús está más cerca que nunca. Las conversiones, los sueños, las visiones, las señales en los cielos y en la tierra son como una alarma espiritual, un llamado para que todos nos preparemos para lo que está por venir.
Dios está derramando su espíritu sobre todas las naciones, pero también nos está llamando a cada uno de nosotros a arrepentirnos, reconciliarnos con Él y proclamar la verdad mientras aún haya tiempo. Si hay algo que este vídeo deja claro, es que el fin de los tiempos no es solo una idea lejana, ya se están escribiendo. La pregunta que debes responder ahora es, ¿cómo te estás preparando? ¿Estás listo para encontrarte con el Señor? Si aún quedan dudas, ahora es el momento de buscar a Dios. Él es un Padre amoroso que quiere llevarte a la luz y darte un futuro eterno con Él. Y si estos mensajes han tocado tu corazón, te extiendo una invitación. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí nos sumergimos profundamente en la profecía bíblica y conectamos los eventos actuales con las Escrituras para que usted pueda estar espiritualmente consciente y preparado. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares y cualquier otra persona que necesite escuchar este mensaje. Más que nunca, es hora de difundir esta verdad. Juntos difundiremos la palabra y ayudaremos a más personas a comprender los signos de los tiempos. Se acerca el momento y el llamado es urgente. Que Dios bendiga tu vida y prepare tu corazón para la eternidad.